Y esta noche nos acompaña, como todos los lunes, Carlos Rivera. Él es doctor en psicología política. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Blanca, muchas gracias por invitarme. Hoy nos traes un tema importante, ansiedad política. ¿Qué es esto de la ansiedad política? Sí, es muy importante porque eso determina muchas cosas en la actividad política y gubernamental. Déjame comenzar por hablar primero de la ansiedad. La ansiedad, como todas las emociones, pues es una cosa consustancial a nosotros los humanos, ¿no? Y tiene una función, es decir, la ansiedad no está ahí solamente porque sí, ¿no? La ansiedad nos permite, entre otras cosas, evaluar las situaciones a las que nos enfrentamos, anticiparnos a ellas y saber cómo vamos a reaccionar. La ansiedad ha ido evolucionando a lo largo de los años, de los siglos, y nos permite interactuar con el medio ambiente de una manera tal que podamos nosotros reaccionar y anticiparnos a lo que va a ocurrir. Eso es en nivel general lo que ocurre con la ansiedad. En el ámbito político, la ansiedad lo que nos permite es, y aquí hay una paradoja muy interesante, es por una parte nos hace estar más atentos al medio ambiente. A los mensajes. Es decir, a los medios, a los mensajes que nos están enviando, que estamos recibiendo, pero al mismo tiempo nos hace ser más selectivos de ellos. Claro. Esto es muy interesante porque no es solamente que nos espantemos y ya, ¿no? Ciertamente nos espantamos y eso abre la puerta a cierta manipulación por parte de los gobernantes y de los políticos, pero no es solamente eso, ¿no? También nos permite a nosotros discriminar cierta información. Y te pongo un ejemplo aquí muy cercano que tuvimos en México. En México hace algunos años, durante el sexenio del presidente Calderón, hubo esta epidemia de la influenza, ¿no es cierto? De la N1H1, ¿no? Eso causó en la población una angustia. No es la primera vez que ocurre esto. En 1917 en Estados Unidos hubo, por primera vez se supo de la poliomielitis. Y eso causó una angustia tal que había policías en los lagos, por ejemplo, impidiendo que los niños se metieran a los lagos si no estaban vacunados. En ese entonces no había una vacuna, pero impedían que hubiera... Y se desarrollaron una serie de acciones en base a esta enfermedad, ¿no? Exactamente, y de eso quiero preguntarte. La ansiedad política la usan, pues, por lo regular, los candidatos. Veíamos hace unos momentos esta nota que Hillary Clinton, Donald Trump y después ya el presidente Barack Obama van a visitar Luisiana, este estado de los Estados Unidos afectado por las lluvias, cuando aquí el candidato lleva esperanza, lleva una mano de ayuda. Y es cuando también puede jalar más votos. Y no es solamente, es decir, no es privativo de Estados Unidos o de México, ¿no? Es una situación que se repite a lo largo de los años, de la historia, desde Roma hasta ahora, se viene repitiendo, porque la angustia lo que causa es que nosotros buscamos una forma de protección. Si tú recuerdas, después del atentado en septiembre de 2001, la popularidad del presidente Bush, que en ese momento estaba en 53%, subió casi hasta 83% 2 días después de los ataques de las Torres Gemelas. Es decir, la ansiedad lo que nos provoca, o lo que provoca en nosotros, es una búsqueda de información, como ya dije, y de protección. ¿Y quiénes son en quienes confiamos? Y esto es a lo que me refería con que es paradójica la ansiedad. Nos refugiamos en las personas y en los gobiernos, incluso a aquellos en quienes no confiamos. Es decir, si nosotros somos de izquierda, pensemos aquí en México en el PRD, en Morena, ante un desastre natural es probable que durante algún tiempo la ansiedad cause que uno confíe en el gobierno, porque la naturaleza del evento, los efectos del evento, desastre cualquiera, son de tal magnitud impactantes en nosotros que nos lleva a una... Que esto también lo usan mucho, lo comentábamos, los candidatos presidenciales, los candidatos a gobernadores, que por lo regular van a zonas de desastres. Tú nos mandaste una imagen de Bush, precisamente es la que vamos a ver en estos momentos en pantalla, cuando pues está en medio de uno de los desastres. Mira, ahí lo tenemos. Ahí está, y ¿no? Está pues dando apoyo, dando confianza, dando esperanza a esta persona. ¿Quién más que el presidente para apoyar, para proteger ante una situación que era
pues un recordatorio absoluto de la muerte, de la futilidad de la vida, ¿no? Esta fotografía se hizo muy famosa, se tomó un par de días después del atentado del 11 de septiembre y se hizo muy famosa precisamente por eso, ¿no? Porque el presidente Bush se muestra protector y, te repito, claro, sube el nivel de popularidad. El nivel de popularidad. Se había hecho una encuesta el 8 de septiembre en donde él sale evaluado con 53%. El día 13 de septiembre su evaluación es de 83%. Casi el 30% Casi. subió. Carlos, también esto lo usan, como ya lo comentábamos, los candidatos presidenciales, en este caso, ya que hablamos de Estados Unidos. Sí. Hay un mensaje muy típico, el de la serpiente de Donald Trump, que es muy reiterativo en sus discursos, en sus actos de campaña. ¿Qué te parece si lo vemos y después lo analizamos para saber exactamente cómo se aplica aquí la ansiedad política? Adelante, producción. It's only a question of time. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, very, very poor, half-frozen snake. His pretty-colored skin had been all Carlos, frosted. ¿cuál es lo importante de este discurso de Donald Trump? Que ya lo comentamos, es muy reiterativo y también da un poco de sembrar el miedo entre los electores para que puedan votar por él. Esta es una técnica que ha utilizado Donald Trump desde enero de este año, cuando aún era precandidato. Para quienes no lo escucharon, él lo que narra es, o lo que declama, es un poema. En realidad es una canción que está basada en la famosa fábula del campesino y la serpiente. En donde la fábula es muy famosa, en donde va un campesino caminando, se encuentra una serpiente moribunda, la toma en su pecho y la trae de vuelta a la vida. Y al traerla de vuelta a la vida, lo muerde y lo mata, ¿no? Es una fábula muy, muy famosa, y de ahí se hace una canción que es lo que declama Donald Trump insistentemente, y lo une con la inmigración, para decir, bueno, los inmigrantes pueden parecernos inofensivos, pueden parecernos les abrimos las puertas de la casa y después van a revivir, van a volver a la vida, nos van a morder en el pecho y nos van a matar. Y esto lo une. No es la primera vez que se hace esta referencia. En 2011, la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, lo comentaba constantemente, ¿no? Decía, no hay que abrir la puerta a la inmigración. Lo que hace esto es que apela a dos cosas, a dos emociones básicas que en psicología política se analizan. Por una parte, es el miedo a lo desconocido, un recordatorio acerca de la muerte, es decir, que alguien más va a venir a contaminar mi espacio, que yo lo considero puro, que yo lo considero limpio, y alguien más lo va a contaminar. Y por otra parte, ofrezco un espacio de protección, ¿no? Un espacio en donde quien protege soy yo, ¿no? Eso tiene que ver con los discursos que tiene cada partido. Aquí en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, los partidos tienen ciertos discursos. En México, el PAN ha tenido un discurso de transparencia desde Fox. No es que lo cumplan, pero lo tienen. En Estados Unidos, el Partido Republicano es quien normalmente tiene este discurso de la inmigración, del cumplimiento de la ley. Y lo que hace Donald Trump constantemente con este video que vimos, con este poema de la serpiente, es, por una parte, recordar a su audiencia, a su público, que hay una amenaza externa y que esa amenaza es real, es inminente, va a atacar en cualquier momento, y despierta la ansiedad. ¿Y quién puede protegerla? Pues él. Y a cambio de esa protección, que pide no mucho, sino un voto. Exactamente. ¿No? Oye, Carlos, también tenemos videos de estas campañas, de estos candidatos a la presidencia de la República en el 2012, y tenemos uno del actual presidente, Enrique Peña Nieto, quien en ese momento era candidato del PRI a la presidencia de la República, cuando también cuenta un poco esta pues necesidad de la transparencia, de los compromisos cumplidos por parte de un gobernante, con el famoso te lo firmo y te lo cumplo ante el notario público, que era una de sus propuestas de campaña, de sus promesas de campaña más importantes. Veamos qué era lo que decía el presidente Enrique Peña Nieto en su campaña del 2012. Gobernador del Estado de México, firmé ante notario público más de 600 compromisos. Estas son las actas que certifican
que esos compromisos que hice con los mexiquenses se cumplieron. Y esta es la relación de todos y cada uno de ellos. Si quieres informarte sobre todo este trabajo, entra a nuestra página de internet. La información es pública. Haber servido al Estado de México ha sido el más alto honor de mi vida. Ahí tenemos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, pero el PAN también le tiraba directamente a otro candidato presidencial, que era Andrés Manuel López Obrador, y lo llamaba la amenaza, pues que no podía llegar a la presidencia de la República porque literal, decía el Partido Acción Nacional, era una amenaza, y es el spot que vamos a ver a continuación. México es espectacular. Y si no tiene todo el reconocimiento internacional que merece, se debe a los enormes... Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes. Ahí lo tenemos, y ahí el Partido Acción Nacional hace referencia a cuando Andrés Manuel López Obrador pues fue jefe de gobierno de la capital del país. Iba a ser la muerte, ¿no? Iba a ser el desastre total, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos mensajes muy interesantes, ¿no? Por una parte es el recordatorio, la apelación a la muerte y a la ansiedad. Por una parte es temor a lo desconocido, es decir, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí estamos seguros es que lo que ocurrió en el pasado nos presagia un futuro peligroso, claro. Nos presagia el desastre y nos presagia la muerte. Y por otra parte tenemos a un candidato que lo que pide, o que lo que ofrece más bien, es seguridad, certeza, transparencia Claro. y a cambio de eso, como Donald Trump, solamente pedía el voto, ¿no? Y el propio presidente, allá en funciones, lo que hace es volverse un presidente centrista, ¿no? De centro. Es un presidente que en esencia lo que dice es, bueno, vengamos al centro, hagamos coaliciones y no vayamos a los extremos, porque es en los extremos en donde está el miedo, en donde está el temor, en donde está la ansiedad, ¿no? Y me gustaría terminar con esta referencia a un bolero que Luis Miguel hizo famoso hace algunos años, en donde decía la ansiedad, angustia y desesperación, ¿no? Claro. Y los políticos esencialmente a lo que apelan es a eso. Y peligroso como es apelar al miedo, perfecto, apelar a la muerte, también abre la posibilidad de que el electorado se informe más y participe mejor. Perfecto. Carlos Rivera, gracias por estar esta noche con nosotros y te vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Pues ahí lo tiene usted.